Hola amigos, ¿qué tal? Vamos hoy con un vídeo de relajo, no es de tecnología, va a ser una receta, un postre que si la hacéis os va a encantar. Son kumquats rellenos con cobertura de chocolate. El kumquat también se conoce como naranja china o naranja enana. No son mucho más grandes que esto que veis aquí. Los hay redondos y los hay así ovalados como este, yo prefiero este. Y hace unos meses subí un vídeo a este canal en el apartado huerto urbano donde trasplanté uno de estos árboles. Ahora tengo dos y probablemente ponga un par de ellos más. Estoy encantado con estos arbolitos, pero no es necesario tener esos árboles. Esto se compra también en los supermercados. Reconozco que no es fácil de encontrar, pero vamos, a verlo haylo. Para entender este postre tengo que decir una cosa sobre el kumquat, y es que a diferencia de la naranja normal, aquí lo que está bueno, lo que está dulce y comestible es la cáscara, la corteza, mientras que el interior, la pulpa y el zumo son bastante ácidos y no del gusto de todo el mundo, pero eso no es problema porque en esta receta vamos a sacar afuera esa pulpa y ese zumo, dejando la cáscara a modo de recipiente que rellenaremos, ahora veremos con qué, y después un baño de chocolate. Claro, el contraste entre el cítrico, el chocolate y el relleno, pues esto está bueno de más. Lo primero de todo, por supuesto, lavar los kumquats bien lavados. Y a continuación vamos a ir cortándole así las puntas, más o menos así. Y esto lo vamos a hacer con todos. Y ahora, con el mango de una cucharilla, así en plan cuchillo, vamos cortando para sacar la pulpa. Procurad no vaciar mucho la cáscara, dejar la parte blanca que vale. Eso es, allá afuera y queda así. A la cubitera. Vale, ahora vamos a ir rellenando los kumquats. ¿De qué? Pues aquí las opciones son muchísimas. Podemos, por ejemplo, poner un chocolate distinto al de la cobertura, que es chocolate de fundir. Pues aquí podemos poner, por ejemplo, mousse de chocolate o incluso natillas de chocolate, lo que sea. Yo voy a utilizar algo que me ha dado buen resultado en otras ocasiones, mermelada. ¿Pero mermelada de qué? En teoría vale cualquiera, pero yo creo que aquí lo que pega es un cítrico. Y yo la voy a utilizar de naranja dulce. Naranja dulce, así que vamos rellenando los kumquats. Y los dejamos otra vez en la cubitera. Muy bien, y ahora que están todos rellenos, vamos a hacer esta operación con un palillo para cada uno. Por la parte que está abierta, atravesamos y que sobresalga por aquí más o menos así un par de centímetros. Ahora veremos para qué es esto. Bien, vamos a hacer ya la cobertura de chocolate. Para que el chocolate se disuelva mejor, aconsejo poner una pequeña cantidad de agua equivalente a esto, o café, o si quieres darle un toque más travieso puedes ponerle brandy. Yo voy a poner café. Pues nada, lo ponemos. Eso sí, no lo voy a hacer a fuego María, pero sí a mínimo y sin parar de remover. Vamos poniendo el chocolate para fundir. Bueno, y la finalidad de estos palillos pues está clara, ¿no? Bañamos el kumquat.
Y otra vez a la cubitera. Y ahora es el momento de meterlos en la nevera, que se enfríen y el chocolate se solidifique. Una vez que esto ha estado en la nevera y se ha solidificado el chocolate, ya se puede consumir. Puedes servirlo así como está o sacarlo de aquí y darle una presentación más a tu gusto. Da igual, va a estar igual de bueno. Por cierto, con permiso.